ayudarnos, como él comentó en el inicio, en la predicación, ayudando a una iglesia hispana en el lado sur. Gracias, mi hermano, por ayudarnos y estar allá. Y qué bendición es poder nosotros ayudar y ser de bendición a otras iglesias que necesitan ayuda con la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios, y qué bendición es que nosotros podemos ayudar a esos ministerios. Así que gracias, mi hermano, por tu ayuda. Bien, yo espero que este estudio de Filipenses les continúe ayudando a ustedes a crecer espiritualmente. Yo espero de todo corazón que mientras nosotros seguimos avanzando con los versículos del capítulo 1, que sean de ayuda y de bendición y de crecimiento espiritual para la vida de cada uno de ustedes en esta mañana. Hace algunas semanas ya comenzamos con nuestra serie expositiva del libro de Filipenses y vimos los primeros 2 versículos donde vimos los siervos, ¿verdad? Hablamos de Pablo, si usted recuerda, y Timoteo. También hablamos de los santos, que son los hermanos, ¿verdad? Los creyentes en la iglesia ya en Filipos, y hablamos de eso. Y también hablamos de la salutación o el saludo de Pablo a la iglesia allá en Filipos. Los últimos 2 domingos tuvimos la bendición, ¿verdad?, de tener al papá de mi esposa Megan, el pastor Marty Heron, y él estuvo predicando a través de esa oración que vemos en los versículos del 3 al 11, la oración de Pablo hacia los hermanos, recuerde, hacia los hermanos de Filipos. Y la oración de Pablo era que ellos tuvieran una comunión en el Evangelio, que ellos supieran que lo que Dios había comenzado, recuerde, ¿verdad?, en la vida de ellos, lo iba a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. En los versículos 9, Pablo pide que el amor de ellos abunde más y más en ciencia, en conocimiento, para que aprueben lo mejor, que sean sinceros e irreprensibles, llenos de fruto de justicia para la gloria y alabanza de Dios. Y todo eso Pablo los comunicó a ellos por medio de una oración, porque ellos estaban en la mente, recuerde, y en el corazón del apóstol Pablo, como una iglesia amada que fue la iglesia de Filipo. En esta mañana vamos a aprender algo importante acerca no solamente del apóstol Pablo, pero algo importante que el apóstol Pablo quiso que los hermanos en Filipo supieran. Así que vamos a orar y entonces vamos a ver en esta mañana, esto quiero que sepan. Señor, te damos gracias y te pedimos que tu palabra sea quien hable en nuestros corazones. Necesitamos tu ayuda, Señor. Ayúdanos a acercarnos a ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, porque te necesitamos, Señor. Gracias una vez más por la oportunidad de poder abrir tu palabra en esta mañana. Y que tu Espíritu nos hable, Señor, y que seamos no solamente oidores de ella, pero que seamos también hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En Alemania, en el año 1527, una persona llamada Jorge Wagner fue puesto en prisión por su religión cristiana, por la fe en Dios. Y usaron muchas maneras para llevar a este hombre, Jorge, para que se retractara y negara su fe. Y cuenta la historia que cuando él estaba en el camino, en esa procesión que lo iba a llevar al palacio para escuchar la lectura de sus supuestas herejías, uno de los teólogos le preguntó esta pregunta. Dice: Jorge, ¿no tienes miedo de morir? Dice, ¿no le producirá gozo o alegría que tú puedas regresar a tu esposa y a tus hijos? Él replicó y dijo: ¿a quién prefiero más bien ir? Dice, retráctate y podrá volver con ellos, con tu esposa y con tu familia, gritó un interlocutor. Dice que antes de llegar a la hoguera para ser muerto,
dice que se encontró ahí con sus hijos y con su esposa y sus hijos clamándole, diciéndole a Jorge, por favor, padre, esposo, retráctate de tu fe, niega la fe. Pero él contestó, mi familia es tan preciosa para mí que todas las riquezas del duque, de ese gobierno, del príncipe, no podrían comprarla. Pero dice, pero de ella me separo, de mi familia me separo, por el profundo amor que tengo hacia Dios. Y ese testimonio de ese hombre, Jorge, en Alemania, no solamente lo vemos en la vida de él, pero también lo vemos en la vida de muchos hombres que Dios ha utilizado a través de los años, que no se han retractado por la fe en Cristo, sino que han perseverado, inclusive hasta llegar a prisiones, inclusive hasta dar su propia vida por la fe en Cristo. Y lo vemos y lo vamos a ver en esta mañana también, nada más y nada menos con el apóstol Pablo. Un hombre que Dios lo utilizó de una manera grandiosa. Y en estos versículos que vamos a ver en Filipenses, vamos a ver algo que Pablo quiso comunicarle a la iglesia ya en Filipos y que también nos quiere comunicar a nosotros hoy en esta mañana. Tome su Biblia y vaya al libro de Filipenses, al capítulo 1, y mientras seguimos predicando del capítulo 1, vamos ahora al versículo 12, y en esta mañana vamos a leer de los versículos 12 al 19. Dice el apóstol Pablo en el versículo 12, dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Versículo 14 sigue diciendo, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimos en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Y en estos versículos, mis hermanos, aquí Pablo quiso que su audiencia, escuche bien, Pablo quiso que su audiencia supiera que sus prisiones en Cristo estaban abriendo puertas para la expansión del Evangelio. Pablo quiso que los hermanos en Filipos entendieran que sus prisiones en Cristo, sus tribulaciones en Cristo, sus persecuciones en Cristo, sus sufrimientos en Cristo estaban abriendo puertas para el Evangelio de Cristo. Y estas puertas dieron dos cosas: resultados impactantes y un regocijo incomparable. Vamos a comenzar con el primer punto. Resultados impactantes. ¿Qué resultados nosotros vamos a ver en estos textos que fueron impactantes para la propagación, para la expansión del Evangelio? Bueno, si nosotros recordamos, Pablo sigue aquí escribiéndole a su iglesia amada,
a esa iglesia en Filipos que le traía gozo a él en el Señor. Y Pablo quería comunicarles a ellos una gran verdad. Pablo quería que ellos conocieran, que ellos reconocieran que él tenía un deseo grande, que él tenía un propósito grande de que Dios sea glorificado a través de sus prisiones. Por eso el versículo 16 comienza de esta manera. Mira el versículo 16 cómo comienza. Dice, quiero que sepáis quiénes. Dice ahí, hermanos. En otras palabras, Pablo tiene un deseo grande y Pablo quiere comunicarle algo a los hermanos en Filipos, a esa iglesia que por la gracia de Dios él fundó en uno de sus viajes misioneros a Filipos. Y él quiere que ellos entiendan que las prisiones de Pablo están haciendo un impacto, están llevando un impacto para la obra del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación. ¿Y qué resultados impactantes entonces tuvieron esas prisiones de Pablo en Cristo? Bueno, número 1, vemos en el versículo 12 el progreso del Evangelio. El versículo 12 dice, quiero que sepáis, tengo un deseo de comunicarle algo, hermanos. Dice que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Vemos aquí que el primer resultado impactante es que viene existiendo un progreso acerca del Evangelio. En otras palabras, esa palabra ahí, redundado, quiere decir que se ha convertido, que ha llegado a ser. En otras palabras, las prisiones de Pablo están o han producido algo. Las prisiones de Pablo en Cristo han ayudado a algo. Y bueno, la pregunta es, ¿a qué han ayudado? ¿Qué están avanzando? Bueno, el texto mismo lo dice, que las cosas que me han sucedido han redundado, han avanzado, han ayudado más bien ¿para qué? Para el progreso de ¿qué? Del Evangelio. En otras palabras, las prisiones de Pablo han causado que el Evangelio siga expandiéndose, se siga propagando, se siga avanzando, siga echando adelante. Que otras personas estén escuchando el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Algo que a lo mejor en nuestras mentes y cabezas es algo negativo, estar en una cárcel, estar en una prisión, estar en una celda tenebrosa, oscura, profunda, sucia, donde estaba el apóstol Pablo. ¿Cómo puede ser que Dios tome esto y desde la prisión el Evangelio comience a expandirse? La respuesta es Cristo. Cristo. ¿Cómo puede ser que Pablo en una prisión pueda gozarse y estar lleno de gozo y decir, wow, mis prisiones en Cristo, los sufrimientos, las dificultades que yo estoy atravesando, Dios la ha tomado y está expandiendo y el Evangelio está avanzando y las personas están escuchando de Cristo y las personas se están convirtiendo a Cristo? ¿Cómo puede hacer eso? Cristo. ¿Cómo puede ser entonces que tú y yo en una situación difícil, cómo puede ser que entonces tú y yo en una prueba, en una carga pesada, en algo duro en nuestras vidas, cómo eso puede producir que Dios utilice esa dificultad en tu vida para que el Evangelio llegue a otras personas? La respuesta es, mis hermanos, Cristo. ¿Cómo nosotros podemos muchas veces tener gozo y alegrarnos que por más difícil que sea, Dios está utilizando esta situación en tu vida, en mi vida, para alcanzar a otros, para ser de testimonio a otros? Cristo en tu vida. ¿Usted recuerda la vida de José? ¿Cómo él fue vendido por sus hermanos? Y llegó allá a Egipto y le dieron poder por la gracia de Dios.
La Biblia dice que José halló gracia ante los ojos de Dios y también delante de Faraón. Solamente Faraón estaba por encima de él. Y luego pasó por dificultades terribles. Fue puesto en la prisión de una manera injusta. Y al final de Génesis, usted puede leer en Génesis 50:20 donde dice, vosotros, José hablando a sus hermanos, vosotros pensáis mal sobre mí, mas Dios, dice, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y la respuesta es Cristo en nosotros. Usted sabe que en este capítulo 1 solamente, la palabra Cristo se menciona 17 veces. 17 veces menciona el apóstol Pablo Cristo solamente en el capítulo 1. 11 de ellos en esta sección que comenzamos hoy, del 12 al versículo 30. ¿Cuál es el punto aquí? Es Cristo en la vida de Pablo, que produce gozo. Y Pablo puede decir, wow, mis prisiones en Cristo, mis sufrimientos en Cristo están causando algo tremendo, algo grandioso. ¿Y qué es? Las personas están escuchando las buenas nuevas de salvación y eso me trae gozo. Pero no solamente eso, sino que mire ahora también cómo este evangelio no solamente está progresando, pero mire ahora cómo las prisiones se están haciendo patentes en todos los lugares. Mire el versículo 13 como dice. Dice, no solamente el versículo 12, mis prisiones han redundado, han avanzado el progreso del evangelio, sino el versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo. Siga la secuencia ahí. Prisiones en Cristo. Dice el versículo 13, se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? El apóstol Pablo está diciendo aquí que sus cadenas, sus ataduras, su encarcelamiento, no solamente están avanzando el evangelio y muchos están escuchando el evangelio, sino que inclusive ha llegado hasta a tal punto que el gobierno ahora, si podemos decirlo así, los políticos, los militares están escuchando el evangelio. Dice, mis prisiones se han hecho, dice, patentes en Cristo. En otras palabras, en todo alrededor, en todos los lugares, en el gobierno, en la guardia, están escuchando no solamente de mis prisiones, pero están escuchando de Cristo, de su evangelio. Y Pablo tenía una pasión aquí de predicar, de anunciar y de vivir como Cristo. En otras palabras, las prisiones de Pablo han llegado a ser tan evidentes, han llegado a ser tan claras, han llegado a ser tan conocidas. Escuche, han llegado a ser tan notorias, han llegado a ser tan evidentes, que sus prisiones en Cristo ha llegado a los gobernantes y a la guardia militar de ese entonces. Usted sabe que cuando Pablo habla aquí que estaba encarcelado, no era que Pablo estaba en una prisión él solo. En ese entonces pusieron a Pablo y le pusieron la esposa en una mano o en un pie y lo ataron con otro guardia, no con un preso, sino con un guardia, pensando que a lo mejor Pablo se iba a ir, se iba a escapar. Y aquí está Pablo y a lo mejor 3 pasos está un guardia, atados los dos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Pablo caminaba o iba a algún lugar, ¿quién iba con él?
el guardia. ¿Y usted cree que Pablo habló de el último contrato de béisbol, de los peloteros? ¿Usted cree que Pablo habló, de lo que escuchó en ESPN la noche pasada? ¿Usted cree que Pablo le habló con este guardia? ¿Usted sabe lo que Pablo le estaba hablando a este señor? ¿Qué usted cree? El Evangelio. ¿Y para dónde iba a coger ese hombre? Para ningún lado. Ese hombre estaba ahí con Pablo, escuchándolo día y noche. El Evangelio de la gracia de Dios. No tiene lógica ahora, wow. Por eso llegó el Evangelio a todo el pretorio. ¿Usted sabe lo que es el pretorio? El pretorio es la guardia del palacio. La guardia militar. La residencia, escuche, la residencia donde vivía el ejército o la residencia donde vivía el ejército del gobernador. Hasta ahí llegó. Y este guardia que no podía coger para ningún lado sino seguir a Pablo, escuchó el Evangelio día y noche y seguro comenzó a regar el Evangelio y decir, wow, este hombre, mira, a pesar de que está en una prisión como esta, el gozo que este hombre tiene es algo increíble. Es algo a lo mejor que se contagia. El gozo que él tiene y el hablar acerca de Cristo y los sufrimientos en Cristo y por Cristo y cómo este hombre Pablo tiene el deseo de dar su vida por Cristo. Wow, tú tienes que escuchar esto. Pero no solamente llegó a toda la guardia del palacio. Mira el texto, lo que dice en el versículo 13. En todo el pretorio, ¿y a quién? Y a todos los demás. Mire, eso se regó, como decimos nosotros, por ese gobierno, rapidísimo. ¿Cómo sabemos eso? Vaya a Filipenses 4, mire el versículo 22 lo que dice. Filipenses 4, 22, mire lo que dice. Mire el versículo 21 mejor. Dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Versículo 22. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa ¿de quién? De César. Hablando del gobernador. ¿Cómo? Hasta personas ahí mismo en el gobierno, en la casa de César. ¿Qué ha pasado con ellos? Bueno, se han creído en Cristo. Y dice, hey, los santos, los creyentes en la casa de César te saludan. Oh, es que este guardia no podía coger para ningún lado. Y estaba escuchando ahí palabra ahí. Esto es algo increíble, señores. Mire, y a lo mejor comenzó a propagarlo. Y mira hasta dónde llega el Evangelio. Y Pablo tiene un gozo de que en las prisiones, en su tribulación, en su sufrimiento, dice, el Evangelio se está expandiendo. ¡Wow! Está avanzando a tal punto que ha llegado hasta la casa del gobierno, hasta los militares. No solamente eso, no se queda ahí. Mira el texto como dice y sigue diciendo. No solamente el Evangelio ha avanzado, no solamente ha llegado las prisiones que se han hecho patentes, claras, visibles, no solamente ha llegado hasta la guardia militar y el gobierno, pero también dice, mira el versículo 14, wow, dice que los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin qué, sin temor. Por eso el apóstol Pablo pudo decir en Hechos 26, 29, dice, y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Efesios 3:1 dice, por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor os ruego, dice que andéis como es digno de la vocación en que fuiste o con que fuisteis llamados. ¿Usted ha escuchado el nombre Juan Bunyan? Aquel escritor famoso del Progreso del Peregrino. Usted sabe que la historia cuenta que Juan Bunyan era un predicador poderoso y que fue puesto en prisión por predicar la palabra de Dios. Y la intención de ellos era ponerlo en la prisión para callarle la boca a Juan Bunyan.
Y a lo mejor lo hicieron. Pero en la prisión, ¿qué hizo él? Escribió el libro llamado El Progreso del Peregrino. Usted sabe que por muchos años El Progreso del Peregrino fue el libro más vendido, claro, después de la Biblia. Y lo pusieron en prisión para callarle la boca. Pero vamos a salir de este hombre que está hablando mucho. Y el Señor utilizó que ese encarcelamiento, ese sufrimiento, para la expansión del Evangelio a través de este hombre. Aquí, como el apóstol Pablo, hubo un avivamiento en la prisión, porque el Evangelio nunca podrá ser atado. Nunca. Pueden atar tu vida, pueden inclusive hasta matar tu vida, pero el testimonio de Cristo nunca será atado. Por eso Pablo dice en Juan dice en Juan 16, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido, ¿qué cosa? Al mundo. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo, sí, Timoteo, vas a sufrir persecuciones como yo he sufrido penalidades, hasta prisiones, de modo de malhechor. Escuche bien, dice el apóstol Pablo, mas la palabra de Dios no está presa. Tu testimonio no está preso. Pueden a lo mejor apresar tu vida, pero no tu fe. No el Evangelio de Cristo. No lo que tú puedes decir por Cristo. Y se ve claro en este texto. Mire ahora los hermanos. Por las prisiones de Pablo. Dice que la gran mayoría, dice la mayoría de los hermanos están, ¿qué cosa? Dice, cobrando ánimo y se atreven mucho más a hablar la palabra de Dios sin temor. Pablo no dice todos los hermanos. El texto es claro, dice, y la mayoría, ¿verdad? En otras palabras, bueno, la gran mayoría. Dice que están cobrando ánimo, en otras palabras, están siendo convencidos, persuadidos, están teniendo más confianza, más convicción de esto. Usted no ha visto a lo mejor, yo recuerdo una vez que yo iba a tirarme de un trampolín alto. Yo subiendo ahí, ¿cómo? Con un miedo grandísimo. Mire, y uno va ahí, ¿verdad? Y uno ve para abajo y digo, oh, wow. Pero uno está arriba y hay gente mirando y uno no va a querer, permiso, dame yo bajarme. Eso sería, mire, y uno se tira con un miedo. Dice, pero eso no fue nada. Eso fue algo tremendo. ¿Y qué usted hace entonces la próxima vez? Y usted ve a los otros tirándose, y caen. Y ¿qué produce eso en usted? Confianza, ¿no? Pero si él puede, yo me voy a tirar también. Eso mismo es lo que está pasando aquí. Ellos ven a Pablo cómo está predicando la palabra de Dios, cómo la ha predicado. Mire, y los hermanos se están animando, están cogiendo confianza a tal punto, dice, que se atrevieron. Dice que se atrevieron, cobraron tan ánimo en el Señor, en Cristo, con las prisiones de Pablo, dice que ahora se atreven mucho más a hablar. En otras palabras, esa palabra es la palabra laleo, que significa charlar, hablar, conversar. ¿De quién? Bueno, dice ahí hablar que la palabra acerca de Cristo. Dice, sin temor, teniendo coraje, teniendo osadía, teniendo una valentía. El testimonio del apóstol Pablo en la prisión por Cristo, ahora ha causado que no solamente el Evangelio sea expandido, no solamente que las personas en la casa de César, en el gobierno, los militares, escuchen del Evangelio, pero ahora ha llegado a tal punto que la iglesia en Filipos, los hermanos, la gran mayoría de ellos, viendo lo que Pablo está sufriendo y el gozo que Pablo tiene en su sufrimiento y el deseo y la pasión de Pablo para que el Evangelio se propague por todas partes. ¡Wow! Los hermanos ahora se han alistado y tienen ánimo, tienen convicción, tienen confianza, no tienen temor de ir a otros y hablarle acerca de Cristo, del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación.
Dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 2, 1 y 2, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Escuche, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, dice, como sabéis, tuvimos de nuevo confianza, convicción en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Mire, predicar las buenas nuevas, predicar la palabra de Dios, compartir en el evangelio con otros, no va a ser fácil, porque tenemos un enemigo, tenemos una oposición. Y muchas veces nosotros queremos compartir en el evangelio con una persona, y llega algo, o alguien nos llama, o se presenta. ¿Usted no le ha pasado eso? Muchas ocasiones. El enemigo, la oposición, pero Pablo dice, en medio de gran oposición, no tenemos temor, no nos rendimos, seguimos con convicción, con confianza, porque estamos predicando el evangelio poderoso de Cristo Jesús, que ha sido dado a nosotros, los creyentes, los santos, y en medio de sufrimientos y tribulación y angustia, debemos gozarnos y debemos seguir expandiendo el evangelio de la gracia. Es increíble cómo Dios usa situaciones difíciles en tu vida y en mi vida para hablar a otros de Cristo. Es interesante cómo Dios utiliza inclusive las dificultades y las pruebas y los momentos difíciles de otros para animar a los hermanos a compartir el evangelio. Es increíble cómo Dios utiliza las persecuciones hoy en día de creyentes para influenciar a otros y dar más ánimo y convicción y confianza a los hermanos a ir y predicar el evangelio. Y eso no debe causar en nosotros temor, sino más bien confianza, como los hermanos aquí en Filipos, ánimo, convicción, deseo. Pero yo tengo que ser honesto con usted en esta mañana. A mí no se me hace fácil ir y conversar con una persona. Usted dice, ¿cómo? Honestamente. No se me hace tan fácil sacar un tratado y decirle, mira, Cristo te ama, léete eso. ¿Cómo, pastor? Por el otro lado, a mi esposa Megan, como que le sale natural. Ella ve una persona, mira, ¿cómo está? ¿Cómo te sientes? Mira, puede leer esto ahí, cuando tenga tiempo. Y yo estoy aprendiendo. Y eso me da a mí, ¿qué? ¡Ánimo! Ver eso me da a mí confianza. ¡Wow! Mira, yo no, ¿por qué tener temor? ¿Temor de qué? ¿De que me rechacen? ¿Temor de qué? De que a lo mejor, no lo quiero. Como me ha pasado en muchas ocasiones. Temor de que una gente me ve y me diga, este está como medio loco. ¿Temor de qué? Y para usted. Porque aquí en el texto dice que los hermanos estaban cobrando ánimo. Y cuando yo leí eso, yo tuve que levantar mi mano y decir, Señor, dame ánimo, Señor. Háblame a mí. Háblame a mi espíritu. De que yo tenga un ánimo pronto, un deseo pronto. Sabiendo que las personas que yo comparto, con las personas que yo veo, sea donde sea, verla como una persona que necesita el evangelio de la gracia de Dios, que necesita arrepentirse, que está en camino al infierno, que está en camino a la destrucción eterna. Y que Dios me dé a mí esa convicción y a usted en esta mañana, para cuando vea a otros diga, wow, es que no me aguanto de compartir algo con esa persona. ¿Usted sabe por qué Pablo estaba tan apasionado?
Porque el apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia. A la persona que Pablo le está escribiendo aquí, Pablo solía perseguir a esas personas, los cristianos. Y ahora le escribe a ellos, oh, mire, yo estoy en la prisión por Cristo. A lo que antes Pablo ponía en la prisión, Pablo está en la prisión ahora y Pablo dice, wow, estoy sufriendo por Cristo y el Evangelio se está propagando y las personas están escuchando el Evangelio aquí e inclusive los hermanos allá en Filipos ahora están tomando ánimo. Pero Pablo entendió algo, que la gracia de Dios los rescató a él de las garras del infierno. Y cuando Dios convirtió a Pablo y le dio un corazón nuevo, mire, Pablo comenzó de inmediato a predicar las buenas nuevas de salvación, donde sea que él sea. Inclusive que en los primeros años de Pablo, la gente estaba asustada, decía, no, pero no, yo no voy al lado de este hombre persigue a la iglesia, ¿cómo nos vamos a sentar al lado de este hombre? ¡Wow! Y vieron la transformación de él. Y ahora Pablo es usado por Dios como instrumento para animar a otros. A tal punto que mire el versículo 15 lo que dice. No solamente en el versículo 12 el evangelio avanzaba, no solamente en el gobierno, en el palacio militar, no solamente ahora los hermanos de la iglesia cobrando honor, sino que el versículo 15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Muy interesante eso. Esa palabra en el versículo 14 que dice que hablan la palabra, es la palabra laleo, que significa una conversación, una charla. Esta palabra aquí en el versículo 15 que dice predican a Cristo, es la palabra kerizo en el griego, que quiere decir proclamar, anunciar y predicar a Cristo. No solamente en el versículo 14 conversaban de Cristo, ahora estas personas están predicando de Cristo, proclamando contundentemente el nombre de Cristo. Dice Pablo, mira, algunos lo hacen por envidia y contienda, en otras palabras, por rivalidad, por celos, por contención. Otros lo hacen de buena voluntad, con agrado, con un acto de bondad, con deleite, con una buena disposición, con un deseo agradable. El versículo 16 dice, los unos anuncian a Cristo por contención. Esa palabra ahí, anuncia, no es la palabra laleo, que significa, ¿verdad?, charlar y conversar. No es la palabra kerizo, que significa predicar o anunciar a Cristo. Es la palabra en el griego katangelo, que significa predicar, pero no solamente predicar, significa predicar en todas partes que el gobierno terrenal no es el gobierno que salva, sino que lo que salva es el gobierno de Dios, como un gobierno que está por encima de todos los gobiernos. ¿Eso es lo que significa eso? Que estas personas estaban predicando, que estas personas estaban anunciando que Dios y solo Dios es el único que puede salvar. No el gobierno de César, no el gobierno de Nerón, no los militares, sino que el gobierno de Dios como Dios soberano está por encima de todas las cosas y de todos los gobiernos. Y ese era el mensaje que ellos estaban predicando. Muy diferente a simplemente una conversación. Muy simplemente a solamente, bueno, ¿verdad?, anunciar y predicar. Pero era un mensaje contundente que iba en contra del gobierno terrenal de ese entonces. Y el punto era que el evangelio que ellos estaban predicando era el único evangelio que podía salvar a una persona de sus pecados. No el gobierno, no la fama, no el dinero, sino el Dios, que es el Dios que está por encima de todos. Y dice el versículo 16, estos anunciaban a Cristo de esa manera. Algunos por contención, no sinceramente. Dice, pensando añadir aflicciones, o pensando añadir aflicción a mis prisiones, dice Pablo. Dice, pero los otros lo hacen por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Estas personas pensaban que iban a crear más aflicciones a la prisión de Pablo. Pablo dice, para nada. Yo estoy seguro. Yo estoy confiado en Cristo. Estoy sufriendo por Él, sí.
Estoy en la prisión por él, sí, pero tengo gozo. Y Dios está utilizando esto para la propagación, la expansión del Evangelio. Ahora bien, escuche, estos no son falsos maestros. No estamos hablando aquí de falsos profetas. No estamos hablando aquí de falsos maestros. Estamos hablando aquí de personas que están predicando el puro Evangelio de Cristo. No están predicando un evangelio diferente. Están predicando el Evangelio de la fe. Pero dicen algunos que son hermanos que a lo mejor no se llevaban bien con el apóstol Pablo, que tenían algún desacuerdo con él. Usted sabe que no todo en la iglesia es perfecto. ¿Usted sabía eso? Si no lo sabía, se lo estoy diciendo. Por si no lo sabía. No todo en la iglesia es perfecto. No todos en la iglesia se llevan perfectamente. Usted, por si no lo sabía, se lo estoy dejando saber. Y este es otro caso aquí. Usted recuerda el texto en 1 Corintios 1:10, que dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya en vosotros divisiones, sino que seáis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Pablo dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas, entre los hermanos. Dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, wow, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Pablo dice, bueno, algunos predican por contienda, por celos, por envidias, otros por buena voluntad, otros lo hacen no sinceramente, pensando que van a añadir más problemas, más cargas a mis prisiones. Dice, otros lo hacen con amor, con un corazón sincero. Pero el punto es, dice Pablo, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. En otras palabras, la palabra apología, defensa, defender el Evangelio. No su defensa personal, sino el Evangelio de Cristo. Y mis hermanos, estamos llamados a hablar, a predicar, a anunciar el reino de Dios con amor, con un deseo genuino, porque queremos que otros escuchen y vengan al conocimiento de la verdad, que es Cristo. Escuche bien, nosotros no estamos compitiendo con nadie. Lo que queremos es que otros escuchen el Evangelio de la gracia de Dios. Y para eso no podemos aguar el Evangelio. No podemos mezclar el Evangelio. No podemos comprometernos con el Evangelio, porque Cristo es exclusivo y el Evangelio es exclusivo. Y el Evangelio y la palabra de Dios muchas veces va a ser ofensivo, y lo va a hacer porque es palabra de Dios. Nosotros no estamos aquí para entretener a las personas, para que la gente venga a escuchar lo que ellos quieren, sino para escuchar palabra de Dios, y que cuando nosotros escuchemos palabra de Dios, que su Espíritu penetre en nuestros corazones y que nosotros tengamos un deseo de ser santificados por la palabra, que nosotros tengamos un deseo de obedecer la palabra, que tengamos un deseo para ser cambiados por la palabra. Yo me estaba recordando en estos días y fui donde el vecino que era nuestro antes cuando vivíamos en Milwaukee, que es un barbero y ha sido barbero por 26 años, me dijo, va a cumplir este año. Siempre hablamos de muchas cosas y siempre llegamos a las conversaciones espirituales. Siempre me habla él de cómo Dios pues le da oportunidad de enseñar y de predicar. Y terminamos con algo así. Dice él, mira para afuera, me dice él. No es fama, no es carro, no es dinero. No es lo de fuera. Dice, Cristo ve el corazón, lo de adentro. Eso es lo más importante. Y que salgamos afuera a ganar almas para Cristo. Dice él, hay muchos que quieren la gloria sin la historia. Queremos la gloria, pero no queremos el proceso de la historia. Y Pablo pasó por ese proceso.
Y el evangelio seguía avanzando y muchos estaban escuchando y los hermanos cobrando ánimo, con convicción, diciendo, wow, vamos a salir con gozo, con convicción a predicar a Cristo. Y eso resultó en resultados impactantes que llevó a Pablo, y terminamos con esto, con un regocijo, hacia un regocijo incomparable. Mira el versículo 18 como dice. ¿Qué pues? Se pregunta Pablo. Que no obstante, dice, de todas maneras. Dice, de igual manera, o por pretexto, o por fingimiento, o por excusa, o por un motivo falso, dice, o por verdad. Verdaderamente, dice Pablo, ¿qué cosa? Dice, Cristo es que anunciado. Esa palabra anunciado es la palabra katangelo, que significa predicar, anunciar, proclamar a Cristo como el soberano y el supremo Dios. Dice, sea por pretexto, sea que ellos lo hagan como lo estén haciendo por contienda, por celos, o sea de verdad, con un corazón puro. Dice, ¿sabes lo que a mí me interesa, lo que me trae gozo es que Cristo y el Evangelio es predicado y anunciado. Y dice Pablo, ¿y en esto qué dice Pablo? ¿Qué dice ahí? Mira el texto que dice, me gozo y me gozaré ¿qué? Oh, y me gozaré aún. ¡Wow! Salvación, eso trae gozo. Trae ánimo. Que otros estén recibiendo la gracia y la salvación de Dios. Le pregunta a un teólogo, a Jorge, ese hombre en Alemania, y le dice, ¿verdaderamente cree en Dios tan profundamente como ha dicho? Dice, sería muy difícil ir a una muerte tan terrible si no tuviera esta fe. Y antes de Jorge responder, un sacerdote le dice, Jorge, vamos a hacer una misa después de tu muerte. Dice Jorge, orad por mí ahora, para que Dios me dé paciencia, humildad y fe en esta prueba, porque después de la muerte no necesito oraciones. Ese es el poder del Evangelio. Ese es el poder de Cristo. Ese es el gozo que tenemos. Esa es la confianza que tenemos aquí en la tierra. Esa es la esperanza que tenemos, que un día vamos a estar con Cristo. Y lo que necesitamos en esta tierra es a Cristo. Y si usted es creyente en esta mañana, escúcheme bien, si usted tiene a Cristo en su corazón en esta mañana, sea cual sea la prueba, la tribulación, el sufrimiento, que a lo mejor esté pasando ahora o que va a pasar, que Dios canalice todas esas cosas para que el Evangelio, para que Dios te dé oportunidad a ti de ser testimonio de Cristo y para Cristo a otros. Todos nosotros nos relacionamos con diferentes tipos de personas. En su contorno, en su situación, en tu lugar, que Dios te utilice, como el apóstol Pablo, como la gran mayoría de los hermanos, que cobremos ánimo para seguir adelante fieles a Dios. Porque el versículo 6 dice, el mismo apóstol Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué quiso Pablo comunicarle a los hermanos de Filipos y a nosotros hoy? Que sus prisiones, sus sufrimientos, sus dificultades, tu dificultad, tu sufrimiento, tu prisión, si podemos decirlo así, abrieron puertas y van a abrir puertas para el Evangelio de Cristo, que resultaron en resultados impactantes y en un regocijo incomparable que solamente Cristo puede traer a nuestras vidas. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu verdad, Señor. Es tu palabra. Y tu palabra es viva
y es eficaz y habla a nuestros corazones. Y de la manera que Pablo entendió que sus prisiones en Cristo ayudaron en el avance del Evangelio de Cristo, nos dice a nosotros hoy en día que nuestras propias dificultades, sea donde sea que nosotros nos encontremos, pueden avanzar para traer gozo, paz, confianza, fe a otros. Y en este momento, tome unos minutos y hable con Dios. Y ver de qué manera Dios quiere utilizar tu vida. Y que Dios te dé gracias, sea cual sea la situación donde tú te encuentras hoy en día, que Dios la utilice para su gloria y para su honra. Que Dios la utilice para tocar almas para la gloria de Dios. Señor, te damos gracias. Te pedimos que tu Espíritu hable a nuestros corazones y que en esta semana, Señor, nosotros tengamos ese deseo del apóstol Pablo, ese deseo de esa gran mayoría de hermanos que cobraron ánimo, confianza para anunciar a Cristo. Y Señor, mientras tú nos des oportunidades, hoy, mañana, en esta semana, que la tomemos en fe, que escuchemos la voz del Espíritu cuando nos habla. Y que por fe, Señor, vayamos y compartamos las buenas nuevas de salvación. Sabiendo, Señor, que tú eres que va a hacer la obra. Nosotros somos tus mensajeros, Señor. Que seamos fieles. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Gracias, mis hermanos, por estar aquí en esta mañana y perdone que les tomé algunos minutos, pero que Dios les bendiga grandemente. Bendiciones.